Vivamos a la luz de Jesucristo. Efesios capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al 17. Dice la palabra de Dios: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén y amén. Muy bien, tenemos la carta del apóstol Pablo, que escribe a los Efesios, y en esta carta encontramos, digamos que podemos dividirla en dos secciones bien importantes, las dos. Los tres primeros capítulos encontramos toda la enseñanza de la doctrina bíblica, y encontramos allí cómo la salvación es por gracia, y cómo fuimos nosotros creados, escogidos, separados para Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, para la gloria de su nombre. Encontramos cómo nuestras vidas fueron perdonadas por el sacrificio del Hijo Santo de Dios, que murió en la cruz del Calvario. Todo esto lo encontramos en los tres primeros capítulos. También encontramos allí un misterio, en el capítulo 3, un misterio bien interesante, bien hermoso, y es que allí se manifiesta lo que fue oculto para los profetas, lo que nadie vio en el Antiguo Testamento ha sido manifestado, que es la salvación de los gentiles. Y lo que ese misterio oculto se refiere a la iglesia. La iglesia no es mencionada en el Antiguo Testamento, mas con la venida de Jesucristo, Jesucristo funda, crea, edifica su iglesia. Y sabemos que a través de la Biblia comprendemos que al final seremos un solo pueblo, cuando Dios reúna la iglesia de Jesucristo con el pueblo suyo, escogido desde el principio, Israel. Los creyentes de Israel y los creyentes que somos la iglesia, seremos un solo pueblo. Y todos recibiremos la salvación a través de Jesucristo. No es que los del Antiguo Testamento tengan un Salvador distinto que los del Nuevo Testamento, no, el Salvador es el mismo. Ellos creían en un Mesías, en un Salvador. Y cuando Jesucristo murió, dice que descendió a las partes bajas de la tierra y allí le predicó a los muertos, es decir, se les manifestó a aquellos que creían en un Salvador, diciéndoles: yo soy ese Salvador que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y nosotros que lo recibimos en vida, entonces nos reuniremos, repito, como un solo pueblo para adorar y alabar a nuestro Dios. Pero entonces viene la segunda parte del capítulo 4 en adelante, y es
lo que el comportamiento que nosotros los cristianos debemos tener delante de nuestro Señor para la gloria de su nombre. Es decir, nosotros ahora que conocemos la salvación, que tenemos la certeza de nuestra salvación, recordemos que hemos sido llamados a hacer las obras que Dios preparó de antemano. Y esto, lo que se refiere Pablo del capítulo 4 en adelante, es cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos los cristianos en medio de una sociedad que podemos decir claramente que está en medio de tinieblas, en medio de oscuridad. Y aún allí nosotros debemos vivir siempre a la luz de Jesucristo. Es allí donde nosotros debemos de testificar que somos diferentes por la gracia de Cristo Jesús y que nuestro comportamiento es muy contrario a lo que el mundo aprueba. Y eso es lo que nos habla los capítulos 4, 5 y 6 del libro de Efesios. Y entonces en este capítulo 5 que hoy el Señor regala, vemos cómo empieza. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios, nos dice la palabra del Señor, es que nuestra mirada debe estar puesta en aquel que es testimonio limpio, santo y grato delante de los ojos de Dios. Nuestro gran Señor Jesucristo es el Rey sobre todas las cosas y a Él debemos imitar, vivir a la manera que Él vivió y vivir como Él nos ha mandado que vivamos, vivir como Él nos enseñó, con el testimonio que Él nos ha entregado. Eso es entonces para nosotros ser imitadores de Dios, como hijos suyos, como hijos amados. Normalmente un hijo trata de imitar a su padre. Normalmente un hijo trata de seguir los pasos de su papá. Lo que el hijo hace, lo que el hijo ve hacer al padre, eso quiere hacer. Y muchos de cuando son pequeños dicen, yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como me enseñaron mis padres o como el ejemplo que me dieron. Y esto es importante porque nosotros debemos de esforzarnos en vivir como, con el ejemplo de Dios, a la manera de Dios, conforme a las sagradas escrituras. Hoy la sociedad se basa tristemente en sus ídolos. Y vemos los niños, cómo los niños quieren ser como el artista que canta aquella música que más se escucha allí en sus casas. Entonces vemos los niños que quieren ser los mejores reggaetoneros, tristemente. O quieren ser los mejores deportistas. Incluso muchos de ellos que dan testimonio de mal ejemplo y de totalmente dispersos y desconociendo la palabra de Dios. Muchos niños quieren ser como aquellos grandes héroes de las películas, donde esas películas son basadas y creadas allí en Hollywood solamente en la violencia, en el homosexualismo, en la drogadicción y el alcoholismo. Todo esto se va formando allí un carácter en los niños y ellos quieren ser simplemente como esos superhéroes o como esos hombres y mujeres famosos de la farándula. Pero nosotros dice que debemos ser imitadores de Dios. Y esto lo debemos de transmitir a nuestros hijos. Y esto es no solamente con nuestras palabras, sino con lo que ellos nos vean hacer, con lo que ellos nos escuchen hablar, con lo que nosotros compartimos dentro de la familia y lo que hacemos en la sociedad. Y dice el versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En el Antiguo Testamento, la ofrenda y el sacrificio que Dios les había mandado a los israelitas tenían cada uno un propósito. La ofrenda se presentaba como gratitud a Dios por la liberación, o se presentaba la ofrenda a Dios como gratitud por una bendición que se había recibido. Y normalmente eran bendiciones de momento, ¿cierto? Y el sacrificio era el que se hacía sacrificando un cordero buscando el perdón de Dios. Pues esta misma ofrenda y este sacrificio es el que Cristo Jesús ha presentado al Dios Padre. Y Él lo presenta no por Él, sino por nosotros. Y esto fue agradable, fue ese olor fragante
a nuestro Dios. Ahora, nosotros no necesitamos presentar esas ofrendas de cereales y de vegetales y de todo aquello que presentaban, ni mucho menos hacer sacrificios buscando el perdón de Dios. Si nosotros queremos agradecerle a Dios, lo que debemos hacer es vivir conforme a lo que Él quiere, como Él nos manda. Es decir, no para que Él, porque sabemos que nuestra salvación está asegurada en Cristo Jesús, no presentamos ningún sacrificio para que Él nos acepte en su reino, sino que presentamos ofrendas de gratitud y nuestra fe plena en Jesucristo como esa ofrenda y como ese sacrificio que es aceptada delante de Él. Nos esforzamos y tratamos de llevar nuestras vidas conforme a su voluntad. Y es de ahí en adelante donde Pablo empieza a describir muchas de las cosas que son desagradables a Dios y que el mundo acepta. Por eso dice, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. La Biblia llama santos a los creyentes. No podemos confundir lo que llama la tradición santos a esas imágenes de barro, de plata, de bronce, de hierro, de madera. No, la Biblia habla que una persona es santa, es aquella persona que cree en Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que le conviene a nosotros que el Señor nos llama como santos? Lo que nos conviene es que vivamos conforme a su voluntad. La palabra de Dios nos enseña que muchas cosas el mundo aprueba, muchas cosas son lícitas según la sociedad, pero no todas nos convienen. Y depende de nosotros en buscar qué es lo que nos conviene según la palabra de Dios, qué es lo que Dios manda conforme a su voluntad que nosotros recibamos y hagamos y que debemos desechar. Por eso dice que ni aún fornicaciones y toda inmundicia o avaricia ni siquiera se nombre. Es decir, no nos está diciendo solamente no las practiquen, sino que ni siquiera haya eso en nuestro vocabulario, que ni siquiera en nuestro entorno se esté hablando de esas inmundicias de las que el mundo tiene como cosas en común. Ni palabras deshonestas, dice el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Palabras deshonestas, mentiras, necedades. Y aquí este pasaje habla mucho de la fornicación, habla mucho de los deseos pecaminosos o de las acciones pecaminosas que tienen que ver contra el cuerpo, contra mal hechas como en el sexo desordenado, por ejemplo. Todo esto el Señor lo manda a través de su palabra diciéndonos que nosotros ni siquiera debemos de hablar de esas cosas. Y esto habla, por ejemplo, de esos chistes de doble ánimo o de esas palabras maliciosas, de esas palabras de doble sentido. Dice que ni siquiera entre nosotros debe de haber eso. Ni siquiera nosotros debemos de prestarle atención ni darle cabida a esas truanerías de las que habla la palabra de Dios. Es dejar en el ambiente una palabra con doble sentido para que la gente maliciosamente la entienda y se ría. Dice que nosotros no debemos ni siquiera participar de eso. Nosotros debemos de vivir siempre apartados de eso y viviendo en acción de gracias para nuestro Dios. Por eso es que nosotros, dice el título hoy, vivamos a la luz de Jesucristo. Nosotros debemos de vivir conforme a lo que nos manda la palabra de Dios. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguna persona que verdaderamente ha tomado la fe en Jesucristo, que cree fielmente en la salvación por gracia, que ha recibido el Espíritu Santo, practica estas cosas. Ninguna persona es fornicario, está en fornicación, vive en fornicación, es un hábito en su vida, el adulterio, la inmundicia, la avaricia.
porque sabemos que algo que caracteriza y que nos debe caracterizar a todos los creyentes es esa regeneración. Es decir, aunque todavía cometemos pecados, porque tristemente y para vergüenza nuestra, todavía cometemos muchos pecados, la diferencia es que no practicamos el pecado, es decir, no tenemos como un hábito de vida la fornicación, el adulterio, la avaricia, la mentira, la vulgaridad. No, y nosotros nos esforzamos día tras día ¿en qué? En agradar a Dios apartándonos de aquellas cosas y apartándonos de todo aquello que el Señor nos enseña a través de su palabra que es aborrecible delante de sus ojos. Pues cuando caemos en cuenta del pecado nos arrepentimos y volvemos delante de Él. Pero si hay una persona que tiene esto por hábito, que lo practica, aunque diga con sus labios que Él es cristiano, pues realmente Él no va a entrar al reino de los cielos. Y es lo que nos dice esta palabra. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, lo hemos aprendido por los evangelios, heredará el reino de los cielos. Es muy fácil decir, es que yo soy cristiano, es muy fácil hablar del Espíritu Santo, es muy fácil hablar de un solo Dios, pero hay una verdadera fe en Él y hay un compromiso de una entrega plena a su voluntad, de vivir a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que el avaro y todo aquel idólatra no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces la diferencia es, no es que quien deje de hacer esto va a entrar al reino de los cielos, como si la salvación fuera por obras, no, es porque como sabemos que hemos sido purificados por la sangre de Jesucristo, pues ya que estamos limpios no queremos volver a ensuciarnos allí. Y eso nos habla muy bien la palabra de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas. Hay muchas personas que pretenden mostrar cierta liviandez sobre estas cosas. Es decir, no le dan el título de pecado a lo que Dios llama pecado. No le dan el título de gravedad a lo que Dios ha llamado que es un grave pecado, que es una inmundicia, que Él aborrece. Y empezamos nosotros de pronto a dejarnos arrastrar de esas filosofías del mundo y como el mundo las acepta, como la sociedad las ha abrazado, como las han tomado, entonces nosotros vamos ahí como acomodando y acomodando en medio de ellos. Y dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Estas cosas de aceptar el pecado las tienen los hijos de desobediencia. Y nosotros no podemos juntarnos a ellos porque sabemos que viene grande castigo. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Que nosotros no debemos aceptarlas, que nosotros debemos rehusar a participar de esas cosas. Y aquellos que a lo malo le dicen bueno, no los debemos tener en cuenta para nosotros recibir algo de sus enseñanzas o para tomar algo de sus vidas como ejemplo. Sabemos por Isaías 5:20, hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Así que nosotros no nos podemos dejar engañar. Y muchas cosas vienen por diversas sutilezas, cosas que parecen muy pequeñitas, pero que lo que están haciendo es allí carcomiendo la fe verdadera y metiendo el pecado allí incrustado en medio de la fe verdadera, que luego se va volviendo simplemente como algo normal. Entonces no podemos dejarnos engañar con aquellos palabreros que hablan muchas cosas y parecen muy bonitos todo lo que dicen y hablan incluso del amor de Dios, pero la verdad están aceptando los pecados y las cosas malas de este mundo. Y nosotros debemos de rehusarnos a participar. Por eso dice el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. No podemos participar de esas cosas que Dios ha aborrecido. Y si Dios la aborrece, nosotros lo debemos aborrecer. Nosotros debemos amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Porque nosotros en otro tiempo éramos así, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Es decir, no podemos nosotros
olvidar de dónde nos ha rescatado el Señor. Y no lo olvidamos ¿por qué? Porque es necesario para darle gracias al Señor de dónde nos ha sacado. Siempre cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos cómo la Biblia, los escritos, los profetas, siempre le hablaron al pueblo de Israel: yo soy el Dios de Israel, el Dios que te sacó de la esclavitud, el Dios que te sacó de Egipto. Siempre lo tenían presente y así debe ser entre nosotros. No debemos olvidar que Dios a nosotros nos sacó de las tinieblas, nos sacó de la oscuridad, nos sacó de las cadenas en las que estábamos aprisionados por causa del pecado. Pero nosotros no podemos ya alegrarnos o devolvernos a participar en esas cosas de pecado. Nosotros ahora somos hijos de luz, somos de la luz del Señor y por eso nosotros debemos andar en esa luz, como hijos de Jesucristo, como hijos de la luz, como hijos de ese Dios verdadero. Jesucristo le decía a los discípulos: hijitos, es decir, el amor, esa ternura de que Él ya con su sacrificio pagó todo, que nosotros debemos mantener nuestras vestiduras limpias para alabanza de la gloria de su gracia. Por eso vivamos siempre a la luz de Jesucristo. Debemos de vivir siempre conforme a su palabra, buscando siempre esforzarnos en hacer su voluntad. Porque el fruto del Espíritu, versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Esto para nosotros es un versículo que queda bajo nuestra responsabilidad. Es un mandato de Dios que nosotros debemos esforzarnos en cumplir, y es que comprobar lo que es agradable al Señor. No lo que nosotros estimamos como bueno, no lo que nosotros o la sociedad estima como válido, no lo que las leyes del mundo están aprobando, no, es lo que el Señor ya dejó escrito. Y tenemos una gran ventaja: no hay una nueva revelación, no va a haber una nueva revelación, ya todo está escrito de Génesis hasta Apocalipsis, porque sabemos que hay muchos que dicen tener nuevas revelaciones. No, no nos enredemos con ellos, simplemente prestemos la atención, que como ya tenemos la certeza de la completitud de las escrituras, pues ya nos esforzamos en leerla y en comprender allí, en comprobar qué es lo que es agradable a Dios. Repito, no es lo que nosotros valoremos como bueno y lo que nosotros valoremos como malo. Es a lo que Dios llama bueno y a lo que Dios llama malo. Que es que los tiempos han cambiado, es que la sociedad ha avanzado, no importa, la palabra de Dios sigue siendo igual. La que era, la que es y la que será, siempre, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El Verbo se hizo carne. La palabra de Dios está intacta delante de nuestros ojos. Por eso sabemos que Dios, el eterno Señor, nos guía siempre con su misma palabra. Él no está cambiando, Él no está mudando como mudan los tiempos, como muda la sociedad, como mudan las culturas, no. Su palabra está ahí para que nosotros la estudiemos, comprobando lo que es agradable al Señor. Y nuevamente insiste, y no, versículo 11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No participemos de las obras infructuosas. ¿Cuáles son esas obras infructuosas? Las que la palabra de Dios nos enseña, la que la palabra de Dios nos muestra, la que la palabra de Dios nos guía. Y ya, si nos devolviéramos al principio, vemos que nos habla de la fornicación, de la inmundicia, de la avaricia, de palabras deshonestas, de truanidades, de necedades. Y si leemos más y más y abrimos más la Biblia, encontramos muchas más cosas. Encontramos acerca del adulterio, encontramos acerca del robo, encontramos acerca de la lengua deshonesta, encontramos la codicia. Todo esto lo encontramos, y a medida que nos vamos acercando a la palabra de Dios, nos vamos nosotros revisando qué es lo que tenemos en nuestra vida, qué es lo que tenemos en nuestra casa, para ir desechando y volver a acercarnos nosotros a la palabra de Dios. Cuando dice más bien reprenderlas, es decir, que yo en el nombre de Jesús
Me propongo firme y fielmente a no participar de esas obras. En el nombre de Jesús simplemente yo voy a vivir para Él. Y no es una palabra que se ha vuelto tristemente como simplemente como una palabra de un vocabulario muy normal. En el nombre de Jesús te va a ir muy bien, en el nombre de Jesús, pero se volvió más como un amuleto, una expresión que más está guiada sobre un amuleto. No, cuando decimos reprender, estamos diciendo es que verdaderamente yo rechazo con mi forma y con mi estilo de vida esa acción, esas palabras, esas vulgaridades, ese robo, esa contienda. Todo eso lo estoy reprendiendo, lo estoy quitando, me estoy resistiendo a participar de ellos, siempre con la presencia de Jesús en nuestras vidas. Y por eso debemos nosotros reprenderla desde nuestro comportamiento. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Todo realmente va a quedar expuesta a la luz. Unas cosas son evidentes en este tiempo, otras serán puestas en evidencia delante de toda la creación el día del juicio. Y sabemos que este juicio en el trono blanco es para los no creyentes. Y allí se verán todas las cosas sucias, maléficas, todo lo que Dios había mandado que no se hiciera y que sí se hicieron, mas nunca se arrepintieron. Todo aquello va a quedar visto, todo aquello va a quedar expuesto, repito, delante de todos los ojos. Todo ojo verá aquella situación vergonzosa. ¿Por qué? Porque la luz de Jesucristo prevalece sobre todas las cosas. Y muchas cosas que hoy parecen estar ocultas y que parece que nunca se van a descubrir, pues sí llegará el día en que saldrán a la luz. Y eso es vergonzoso, dice el Señor. En el versículo 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ellos pueden que estén hablando en secreto, haciendo muchas cosas en secreto, y me refiero a los no creyentes. Porque repito, si un creyente está practicando esto, está simplemente diciendo que es un creyente, más no lo es. Porque el verdadero creyente se resiste a participar de esto. Y cuando cae en pecado, rápidamente vuelve delante del Señor suplicando perdón y otra vez el esfuerzo en apartarse una y otra vez de aquella situación. Versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. Y aquí es un imperativo, un llamado, algo que tenemos que hacer pronto, inmediato y continuo. Es decir, no podemos nosotros dormirnos, dejarnos por causa de lo que la sociedad hace, dejarnos adormecer, como anestesiar. Y simplemente nos vamos dejando llevar, no, despertemos y vivamos conforme a la palabra de Dios. Que nuestras palabras sean para la alabanza de Dios, para la gloria de su nombre. Que nuestra vida testifique. Y por eso, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Yo creo que no hay nada peor para un cristiano estar dormido. Porque una persona que dice ser creyente y está dormido, ¿y qué es estar dormido? Es no estar perseverando en la palabra de Dios, es no estar escudriñando las escrituras y simplemente quedarse con lo que algún día aprendió, con lo que algún día Dios por gracia y misericordia le manifestó a través de las escrituras, por la misericordia y la presencia del Espíritu Santo, y eso se va quedando allí, y nos vamos como durmiendo en aquella enseñanza y no perseveramos en escudriñar más y más las escrituras. Y lo que estamos haciendo es que nos estamos dejando arrastrar por la corriente del pecado, por la corriente de la oscuridad, por la corriente de la maldad. Mas si nosotros somos verdaderamente creyentes, debemos estar siempre como vigilantes. Debemos de estar siempre muy pendientes de que nuestras vidas estén siendo llevadas conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Y no conforme a nuestras vidas, a nuestros impulsos, conforme al mundo,
sino conforme a lo que Dios nos ha mandado. Por eso tenemos que tener muy claro lo que nos decía el versículo 1, sed imitadores de Dios. Y es allí el centro de toda nuestra atención, siempre, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Jesucristo, como alguien decía, qué haría Jesucristo en este caso? ¿Qué haría Jesucristo en esta situación? Pues recordemos que Jesucristo antes de algo que caracterizó siempre a Jesucristo fue la oración. Y cuando tenía que tomar o llegaron momentos de dificultad, por ejemplo, cuando necesitaba escoger a los 12 discípulos, estuvo en oración toda la noche. Y él sabía que entre ellos iba a estar el traidor, pero aún así él en obediencia se sujetó a la voluntad del Padre y llamó a este que le iba a traicionar. Todo por la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. Y cuando estaba en el Getsemaní, cuando ya estaba a punto de ser aprehendido y para llevarlo a la crucifixión y muerte, estuvo en oración. Pues nosotros debemos de estar también siempre orando y clamándole al Señor, no dejarnos no llevar por el sueño, porque esto ¿qué hace? Que nosotros perdamos el rumbo. Y significa que nosotros debemos siempre participar activamente de la enseñanza bíblica, todos los días, hidratarnos, alimentarnos de la palabra del Señor. Entonces va concluyendo en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad pues cómo andéis, cómo estamos llevando nuestras vidas, cómo estoy viviendo hoy, cómo estoy hablando hoy, cómo me estoy cómo estoy tratando a las demás personas, quiénes conforman mis grupos de amigos, quiénes son las personas más allegadas a mí, son los creyentes o los no creyentes, porque nosotros debemos acercarnos a los no creyentes para ministrarles y enseñarles la palabra y retornar otra vez a la familia cristiana. Nosotros compartimos más tiempo con la familia cristiana, donde unos con otros nos pulimos, aprendemos, estudiamos la Biblia y luego cada uno va a hacer la parte de discipulado que Dios nos ha encomendado a todos desde el testimonio, donde en el trabajo, en el estudio, en la misma familia, siempre dando testimonio, pero no para compartir las cosas malas que se han pegado allí en esos lugares. Es decir, no para compartir los chistes de doble ánimo o los chistes vulgares o las palabras deshonestas, las palabras groseras, no para acolitar o estar de acuerdo con aquellos que están en fornicación o inmundicia, no para aplaudir a aquellos que están acumulando riquezas deshonestas, no. Nosotros estamos simplemente para instruir, para guiar conforme a la palabra de Dios, porque toda la palabra es, siempre lo hemos aprendido, que toda la palabra es inspirada por Dios y para esto es útil. Y nosotros debemos de hacerlo de esta manera conforme a la voluntad de Dios. Entonces debemos siempre de mirar que estemos andando cómo estamos andando, no como necios, sino como sabios, es decir, viviendo la palabra de Dios. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sabemos que los días son malos y no van a mejorar. No van a mejorar hasta la venida de nuestro Dios Jesucristo. No van a mejorar. Nosotros antes seremos quitados de este mundo y esto irá de mal en peor. Pero como los días son malos, nosotros estamos prevenidos. Y nosotros debemos de estar siempre separados de esas cosas malas de este mundo, buscando cómo ayudamos a otras personas para que salgan de allí. Pero no es que nosotros vamos a cambiar el mundo, porque el mundo, o lo que nos enseña la Biblia, es que nosotros no estamos mandados para ir a cambiar el mundo. El mundo va de mal en peor, son días malos, pero hay muchas personas que van a conocer el Evangelio, porque usted o cualquiera de nosotros les hablemos de la palabra de Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No seamos insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad de Dios. Y yo creo que con esto vamos terminando el día de hoy. Para nosotros, tener ese entendimiento, debemos de estar siempre escudriñando las Sagradas Escrituras. Yo creo que es la gran conclusión. Si no escudriñamos las Escrituras, no podemos estar bajo la luz de Jesucristo. Si no escudriñamos las Escrituras, no podemos imitar a Dios, porque si no sabemos qué es lo que le agrada a Dios, no podemos hacerlo. Si no
escudriñamos las Escrituras, no vamos a comprender qué es lo que Él aborrece. Y como segunda conclusión es responsabilidad de nosotros hacerlo. Es responsabilidad de nosotros apartarnos de aquellos lugares y de aquellas personas que solamente están generando más y más pecado. Damos la enseñanza y nos retraemos, no participamos, ni mucho menos igualarnos con ellos en palabras que son pura necedad. Nuestro testimonio realmente sirve para que otras personas crean en la salvación que viene por medio de Jesucristo. Así que recordemos el tema y el título del día de hoy. Vivamos a la luz de Jesucristo. Amén y amén.